Bien, queridos hermanos, entonces hemos escuchado el audio donde el maestro nos explica que el Espíritu Santo ha bajado a la tierra para inspirar a los hombres, a la humanidad. Pero ¿para qué le inspira? Para que el hombre ame a Dios, para que el hombre guarde sus mandamientos, como dice Ezequiel 36, 26, 27. Entonces se cumple la profecía de la lluvia temprana y tardía. Entonces, aquí un hermano pregunta, dice, ¿lluvia tardía es diferente a la lluvia temprana? Entonces, el maestro toma el libro de Santiago 5:7 para explicar. Dice, por tanto, tened vosotros, hermanos, paciencia hasta la venida del Señor. ¿Ya? Está explicando que tengamos paciencia hasta la venida del Señor. Ahora, acá el maestro nos va a declarar esto de la lluvia temprana y tardía, que es acerca de la presencia del Señor, es decir, la presencia de su venida, de su segunda venida. Entonces dice, como ejemplo, la antigua, en otra parte dice, el tronco es antiguo y de ahí sale el postrero, ahora ya retoñó. Es decir, en algunas veces si escuchan, no, ya la temprana vino y recién va a hacer la tardía, la lluvia tardía, no. La tardía es en esta segunda venida y la temprana ha sido en la primera venida. Eso es la lluvia temprana y tardía. Entonces, no es que no ha venido, porque el maestro dice, a eso se refiere temprana y tardía hasta que venga la venida del Señor. Y eso ya se cumplió. Hasta la venida del Señor, esto ya se cumplió. ¿Qué quiere decir? Que la segunda venida está hablando de que la presencia del Señor ya se cumplió a través de la inspiración, es decir, de la venida del Espíritu Santo. Y nos da a conocer el libro de Hechos 3, 19, 20 y 21. Nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos nuestros pecados, para que venga la presencia del Señor en tiempos de refrigerio. Entonces, ¿la presencia del Señor cómo es? Con el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces nos preguntamos, ¿pero no iba a venir con todos sus ángeles y todavía iba a mover su presencia? Eso vamos a seguir respondiendo. 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló por boca de sus santos profetas desde el tiempo antiguo. El maestro dice, para restaurarse tenía que venir un tiempo determinado. Tenía que algún día llegar para establecerse las cosas de Dios. Y en eso tenía que mostrarnos la presencia del Señor. ¿Y esa presencia del Señor en qué consiste? Es el interrogante que nos deja para el siguiente audio. Pero vamos a aclarar aquí. Cuando nos habla, hermanos, del tiempo de la restauración, nos remitimos al libro de Mateo, ¿no? Donde nuestro Señor Jesucristo le responde y dice, Mateo 17, 11 y 12. Y respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas. Mas os digo que vino ya Elías y no lo conocieron, antes que hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice
que Elías vendrá primero. Y al mismo tiempo dice que Elías ya vino. Pero San Juan dice, yo no le conocía, mas donde vean reposar el Espíritu Santo, aquel es el que viene tras mí. Eso se refería a nuestro Señor Jesucristo, pero eso tiene doble referencia en los últimos tiempos para la segunda venida con la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es la presencia del Señor? Es decir, que Elías tiene que venir bautizando con Espíritu Santo y fuego para que esté la presencia del Señor. ¿Entendiendo, hermanos? Vuelvo a repetir, que Elías vendría primero en la restauración de los tiempos para que se establezca la presencia del Señor, porque Él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el maestro explica, estamos ahora mismo cumplido que el Espíritu Santo, la presencia del Señor. No dice se va a cumplir, se dice es cumplido la presencia del Señor con el Espíritu Santo. Pero vamos a escuchar el siguiente audio. Que recordándoles en el mismo libro de Hechos 1:10, donde dice que así como veis subir al cielo, así vendrá quien se encarna. Muy bien. Y luego entonces cuando venga la segunda venida, entonces claramente dice 3:19, arrepentíos para que seáis perdonados, dice, porque la presencia del Señor será hecha. Entonces la presencia del Señor tenía que estar presente. Entonces estamos ahora mismo cumplidos que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, está con nosotros. Bueno, enseguida dice 20, Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo, estaba anunciado desde aquellos días que tenía que procederse la segunda venida. Entonces, está claro que tenía que volver nuevamente. Entonces, para que las cosas que están determinadas sean hechas. Bien. Y luego el mismo tenía que volver, entonces, predicar también, como dice en el mismo libro Hechos 16:26. De repente me olvidó. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Gracias al Señor. Entonces, él tenía que ser el primero en recibir la resurrección en el último tiempo. Entonces, para que venga él mismo, siendo ya resucitado, entonces venga él mismo y luego hable la luz, que es el de la luz. La luz, ¿qué cosa es? La luz del Espíritu Santo. Ya entonces él mismo tenía que venir a hablar de la luz, y ahora el Evangelio. Entonces, gracias al Señor, hasta aquí hemos acabado. Por eso dice, también, primero de Juan 4:2, claramente dice que en carne vendrá, y este será de Dios. Libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, Dios. Y aquí vamos a aclarar sobre cómo viene, porque dice, como lo habéis visto ir en carne, y así volverá en carne, y esto hay que entender. Entonces, como hemos escuchado en el audio, dice que así, como veis subir al cielo, así vendrá, quiere decir en carne,
y hemos aclarado cuál es esa carne, que no es la misma que baja del cielo con su carne, sino es que toma otra carne y sobre él el Espíritu Santo, y entonces así viene en carne, es decir, toma una carne en esta segunda venida. Eso está explicando en el audio, hermanos, no lo estoy inventando. Entonces, por tanto, dice, arrepentidos para que sean perdonados, dice, porque la presencia del Señor ya tenía que estar presente. Entonces dice, ahora mismo es cumplido que el Espíritu Santo, la presencia del Señor, ya es notorio. Amén, dice el pueblo. Si en esos momentos, hermanos, no estábamos en Cine Guía o en algún lugar donde el maestro estuviese enseñando esta profecía, podemos decir, bueno, no he escuchado y no sabía, pero ahora ya tienen escuchando el audio. Es cumplir la presencia del Señor en su venida, en su segunda venida. Claramente está hablando el maestro. Entonces, hermanos, no podemos decir que no ha venido la segunda venida. Ha venido en espíritu, pero tomado otra carne. ¿Para qué viene en esta segunda venida? Entonces dice, una vez que ya es notorio, en esta segunda venida dice, estaba anunciando que tenía que proceder la segunda venida, y está claro, tenía que volver para los tiempos determinados, y tenía que padecer, y ya padeció, y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz a los gentiles. Ahora nos preguntamos, en realidad, ¿cómo es predicar luz a los gentiles? Entonces, el maestro explica, ¿cómo se predica luz a los gentiles? Cuando se anuncia el Evangelio y creen los mandamientos y reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es luz. Por eso dice, ¿qué cosa es la luz? Para que hable de la luz, ¿qué es la luz? El Espíritu Santo. Entonces, la presencia del Señor a través del Espíritu Santo, ahí demuestra que está viniendo en su segunda venida. Entonces, ahora, todos nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, los israelitas, hermanos, si confesamos que Cristo ha venido, somos de Dios. Y si no, no es de Dios. ¿Ya? Porque este texto de 1 de Juan 4:2, hermanos, es aplicable a doble referencia. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todos los israelitas no confirman que Jesucristo ha venido en carne. Hemos visto la carne, pero es otra carne, pero dentro de él está el Espíritu Santo, y por eso es su presencia. No estamos viendo como la primera venida con la carne de Jesús, tal vez ha sido más alto, más flaco, ¿no? Entonces queremos ver algo material, y no es así. Entonces, nuestra hermana Juliana nos pregunta, ¿cómo se conoce a Cristo y qué testimonio traería para confirmar que Él es el Cristo? Buenas tardes. Una pregunta, hermano Amadeo. ¿Cómo se conoce a Cristo y qué testimonio trae para confirmarlo? Bien, vamos a responder con los siguientes audios. En la segunda venida, cuando vuelve el Espíritu Santo, irá a conocer en quién viene, es decir, en el Elías, el que bautiza con el Espíritu Santo. Él va a dar testimonio de que viene, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esos testimonios?
Ajá. Dice San Juan 15:26. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahora, nosotros podemos decir, ¿cuál testimonio? ¿De qué testimonio habla? Siempre nuestro Señor Jesucristo habla con un sentido profundo para entenderlo espiritualmente. Y el Maestro, ¿no?, nos va a decir cuál es el testimonio. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que el testimonio de Jesucristo está encerrado dentro de la ley de Dios. Todo lo que está dentro de la ley de Dios, el holocausto, el sacrificio, el altar, la expiación, la Santa Cena, todas las cosas que han sido restauradas ahora con Elías, todo lo que se hacía en el antiguo sacerdocio, era un símbolo, estaba encerrado en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estaba encerrado en la ley. La ley es el testimonio. Ahora, ese testimonio, hermanos, ya, que había de traer el que viene en su nombre, tenía que traer la ley de Dios. Pero no porque se le ocurre hoy en día, agarra y hace una impresión y luego lo da a conocer, sino que ese testimonio es por orden del Padre Jehová cuando fue arrebatado al tercer cielo. Nos preguntamos, ¿cuál es el testimonio que había de traer aquel que venía en nombre de nuestro Señor Jesucristo? Escuchemos este siguiente audio, que dice: tengo el testimonio legal, ahí le recibí, me dijo que escribiera los 10 mandamientos. Gracias al Señor, está cumplido. Fui a arrebatar al tercer cielo, y pasado el primero y segundo, no hay luz, es oscuro, es tierra, así como este pedregal, esos planetas, no hay seres vivientes. En el tercer cielo ahora sí hay luz, ahí hay seres vivientes. En el tercer cielo es precisamente el planeta donde están, donde es, digamos, que vive en la generación de los ángeles, el reino de Dios. Los ángeles. Más el trono de Dios es más arriba, solo Dios sabe, vendrá 2.000 o 3.000 metros más arriba, tal vez más, solo Dios sabe, perfecto. Pero por lo menos sin calculado la altura, por lo menos cerca de 3 a 4.000 metros de altura. Entonces ese trono de Dios se llama Monte Sión. Entonces ahí no entra nadie, no los ángeles, nadie entra, solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ustedes entran a hacer su plan. Después nadie entra. Nadie ni conoce el trono de Dios, los ángeles, ni ven ni conocen. Mientras tanto, el hombre conoce, mis queridos hermanos. Amén. Ese es para mí un gozo. Por eso tengo testimonio, para que digan que no soy de Dios, que no es, estarán equivocados. Hasta ahora ya que me he equivocado. Gracias. ¿Por qué? Porque yo tengo testimonio legal. Allí me dijo que escribiera los 10 mandamientos. Está escrito, eso mismo estoy señalando. Entonces cuando ya se junta la gente para leer en medio de ellos, a oír de ellos, para que teman a Dios y todos sus hijos y todos, y lo pongan por obra. Ahí están los 10 mandamientos. Entonces, ahora ese es un testimonio. Muy bien. Ahora otro testimonio. Lo que dice la gente es cumplido, gracias a Dios. Entonces,
Entonces, el maestro nos narra el acontecimiento que tuvo, ¿no? Y él nos habla de los cielos, ¿no? En el primero y segundo cielo no hay luz, es oscuro. Es un pedregal como esta tierra, dice. No hay seres vivientes. En el tercer cielo sí hay luz, dice. Y ahí es precisamente que el maestro, ¿no?, estuvo ahí en el tercer cielo, pero fue más arriba, es decir, al trono de Dios. En ese trono está en un monte que se llama Monte de Sion. Ahí nadie entra, dice, solamente ahí está Dios, y están ahí haciendo los planes, ¿no? Con el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Ahí le dio la orden y ahí le dijo que escriba el mandamiento. Y por eso el maestro dice, por eso tengo este testimonio, para que digan que no soy de Dios. Están equivocados, dice el maestro. Y luego dice aquí, yo tengo el testimonio y es cumplido gracias a Dios. Entonces nosotros sabemos que este testimonio, hermanos, fue dado en el antiguo tiempo a Moisés en tablas de piedra. Y esos testimonios hablaban de la vida que estaba descifrada sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos decir, pero no, el testimonio es uno y los mandamientos es otro, y es algo que nos podemos equivocar cuando nosotros escuchamos o vemos en la Biblia un texto literal y el maestro nos explica sobre el interrogante, ¿cuál es el testimonio? ¿No? Porque cuando dice en Éxodo 34, 27, dice, y te entregué el testimonio contigo, con Moisés y con Israel, entonces son las tablas del testimonio, es decir, son los mandamientos. Ese testimonio es el testimonio de Jesucristo. Entonces, vamos a escuchar este siguiente audio. El diablo es el que nos va a hacer guerra contra los que guardan el mandamiento de Dios. El testimonio de Jesucristo, ¿cuál es? Aquí se le viene ustedes a ver, por favor. Los 10 mandamientos. Entonces, eso tenemos nosotros. Entonces, entre los que guardan el mandamiento de Dios, que tienen el testimonio de Jesús, que es los 10 mandamientos, ahí donde hace guerra el adversario, a los fieles. Eso mismo está pasando, por eso que están opacados, no pueden hacer la obra de Dios. Ahí está la guerra, está notable. Bien, como hemos escuchado cuál es el testimonio, el maestro nos dice que la guerra va a hacer a los que guardan el testimonio de Dios, es decir, a los mandamientos, ¿no? Eso va a ser en el último tiempo. Y ese testimonio tenía que traer, primeramente, el que venía en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la siguiente pregunta nos hace la hermana Juliana: ¿en qué lugar se levantaría el Hijo del Hombre? También nuestra hermana Olga: ¿en qué lugar se levantaría el Hijo del Hombre? Hermano Madeo, quiero hacerle una pregunta, por favor. ¿En qué lugar se levantaría el Hijo del Hombre? La paz del Señor. Mi segunda pregunta es, ¿en qué lugar se levantaría el Hijo del Hombre? Entonces, de acuerdo a nosotros que hemos escuchado y lo que hemos visto, ya, que el Mesías, el Cristo,
nació en el Perú. Es algo increíble, amados hermanos, hablar estas cosas, porque lo primero que, si alguien no ha escuchado, puede decir: estos hermanos están mal de la cabeza. Admitimos eso, porque en realidad, hermanos, eso es muy increíble, pero el maestro dice que el Mesías nació en el Perú, Cristo nació en el Perú. Por todo lo expuesto, y como vamos a ir hilvanando los audios y los textos, como no solamente es audios y textos, sino en nuestra vida personal, porque somos testigos, ¿cómo es la presencia del Señor? Ya podemos decir que las palabras son ciertas y confirmamos que el Mesías vino al Perú con la presencia que tiene el Espíritu Santo en la carne del Elías postrero, el Hijo del Hombre, el varón de Dios. Por eso escuchemos este siguiente audio que dice: si el Mesías no estuviera en el Perú, no habría mandamiento. Después de esto, el ruso le preguntó al rabino: ¿para qué fecha esperaban ellos la venida del Mesías? Y el rabino contestó que el Mesías debía de venir en el periodo de 1918 a 1923 y no después. Amén. Amén. Entonces, hermanos, claramente la venida del Mesías ya estaba anunciado y la fecha exacta, 1918. Entonces todos conocemos y sabemos la fecha del nacimiento del Señor. ¿Es así o no? Entonces es cumplido la profecía. Pero vamos a ver que este señor, el rabino que es israelita, él, claro, hasta ahora seguirá esperando, ¿no? Y no sabe dónde ha nacido. Más nosotros sí ya lo sabemos y lo conocemos. Asimismo, Como dice, la confía que Mesías no está en el Perú, el mandamiento no hay todavía. Amén. Bien, hemos escuchado, hermanos, este audio corto. El maestro dice claramente que hay un libro donde habla un rabino y un ruso, ¿no? Donde hablan acerca de la venida del Mesías. Entonces, ellos estaban hablando de la segunda venida de Cristo. El maestro dice, ¿no? Y como nosotros sabemos, ya el nacimiento que tuvo en el Perú en el año 1918, y por eso el maestro confirma, el Mesías, si no está en el Perú, no habría todavía el mandamiento. Entonces, esto está contestado a la pregunta de nuestra hermana Juliana y nuestra hermana Olga, pero vamos a seguir contestando con otros audios.